Una mitad de temporada donde, escucha bien, el 60% del top 10 cambió de compañero, un claro síntoma del pádel actual. Además vamos a repasar una temporada que tuvo de todo: boicot, lesiones, cambios de parejas, y tan solo vamos en la mitad de la temporada. ¿Quiénes fueron los mayores ganadores de esta primera mitad? Seguramente la mayoría, el 99%, respondió de forma correcta, que lo son Agustín Tapia y Arturo Coello, quienes han ganado 8 de los 12 torneos disputados en esta primera mitad, lo cual mantiene una hegemonía que sigue la línea también del 2024. Tan solo hay una pareja que ha podido ganar más de un título, y estos son Chingalán. Seguramente muchos me dirán que Juan Lebrón junto a Franco Estupacsuk ganaron un torneo, y también Cabeza junto a García, y esto me da pie para mencionar el boicot a principio de año. Antes de arrancar con este video, te invitamos a suscribirte, ya que el 95% de la gente que ve nuestro contenido no lo hace. La realidad es que es un clic y a nosotros nos ayuda muchísimo. Como te mostré al principio, el primer torneo de la temporada fue en Riyadh, donde habría energías renovadas, muchas nuevas parejas, pero había algo que no iba a cambiar de 2024, y es la dominancia de la pareja número 1 del mundo en el masculino. De esta forma harían su estreno en las vitrinas en 2025, y en tan solo un torneo se pudría todo. Las mejores 100 parejas hacían un reclamo, una huelga, un boicot, donde no se presentaría ni al P2 de Gijón ni tampoco al P2 de Cancún. La raíz del conflicto radica en la insatisfacción de los jugadores en el poder de decisión que tienen, ya que tanto la FIB como Premier Padel han tomado decisiones tanto de calendario como de ranking o puntuaciones de manera unilateral en este 2025, y obviamente hay una organización, una asociación que representa a los jugadores que se opuso a estas medidas, y esta fue la forma de reclamar. Fue por eso que entonces entramos con tensiones legales, donde había una distinta visión tanto de los jugadores como de la organización de la obligatoriedad de jugar los torneos P2. Por eso, como mencioné, no se iban a presentar ni en Gijón ni en Cancún. Sin embargo, del otro lado estaban diciendo que era obligatorio y que podían haber sanciones por miles y miles de dólares. A todo esto había parejas fuera del top 100 que aprovecharían muy bien esta situación. Uno de ellos era Tolito Aguirre y Gonza Alfons, que si no viste nuestro video que subimos el fin de semana pasado, te invitamos a hacerlo después de este. ¿Por qué aprovecharon esta situación? Básicamente porque no tenían a las mejores parejas en el cuadro, y es por eso que consiguieron llegar a 2 finales consecutivas, en la primera cayendo, como te mencioné antes, frente a Cabeza y García. En el P2 de Cancún hubo incluso otra particularidad, y es que la pareja número 3, el Lobo y Estupa, se habían anotado a pesar de la huelga del resto de compañeros. ¿Por qué lo hicieron? Según sus propias palabras, lo hicieron a partir de algunos temores con cuestiones legales, por lo cual decidieron anotarse, y si en un futuro debían darse de baja en otro torneo, lo harían, porque obviamente tanto para los jugadores fuera del top 100 como para, obviamente, la pareja número 3 del mundo, llovieron las críticas por no estar apoyando esta causa, que la realidad es que se logró una unificación muy grande, sobre todo dentro de las mejores 50 parejas. Las críticas venían sobre todo por el lado del oportunismo, donde, aprovechando una situación atípica e inusual sin prácticamente precedentes, los jugadores aprovechaban para poder sumar puntos. Incluso Tolito y Gonza han escalado más de 50 puntos en el ranking. Por el lado femenino, que hasta ahora no lo venía mencionando tanto, también estaban pasando cosas, pero no por fuera de la pista, sino dentro, porque tanto Cancún como Gijón se jugó en el lado femenino, y ya veíamos una muestra de potencial por parte de Gemma Triay y Delfina Brea, que conseguían un doblete. Sorpresivamente, los número 1 caerían ante un Lobo y Estupa, que nos darían el primer enfrentamiento entre Galán y Lebrón en este 2025, nada más y nada menos que en Miami. Es cierto que Tapia tenía una leve lesión, o no tan leve, una rotura de ligamento en uno de sus dedos, que la realidad es que mermó su desempeño en aquel torneo. Estos jugadores no se habían enfrentado desde aquella mítica final en Valladolid de 2023, que también tenemos un video sobre eso en el video de Paquito y Lebrón, así que puedes ir a verlo después. La realidad es que había un clima muy tenso desde la entrada en calor, donde había un cruce de palabras incluso entre el Lobo hacia Alejandro Galán, pero la realidad es que se lo notó un poco ansioso, un poco nervioso al Lobo, y de esto obviamente le terminó jugando en contra, donde Chingalán se terminó llevando el torneo en un 6-1, 7-6, mientras que por el lado femenino, Delphi y Brea conquistaban su tercer título en este 2025.
¿Alguna vez viste que una final terminara en empate? Bueno, esto sucedió en Santiago de Chile, tanto en la final femenina, que como te dije terminó en empate, pero la final masculina tampoco se disputó. En el caso femenino, debido a malas condiciones, cuando las jugadoras estaban por sets igualados, prácticamente no paraban de resbalarse y terminaron suspendiendo la jornada. Al otro día las condiciones tampoco estaban dadas, por lo que las 4 jugadoras terminaron acordando repartir en partes iguales tanto los premios como los puntos. En el caso masculino fue algo distinto, porque la final era entre Chingalán y el Lobo junto a Estupa, pero debido a un cuadro febril que lo tuvo a maltraer a Franco durante toda la semana, no se pudo presentar a la final, por lo que en un torneo una final terminó en empate y la otra no se disputó. Sin embargo, este no fue el único hecho histórico en Santiago, porque por primera vez desde su unión, Arturo Coello y Agustín Tapia perdían antes de cuartos de final y lo hacían ante un Pablo Cardona y Leo Burger que vamos a ver de cerca en este video. En abril nos encontramos con el primer torneo grande del año, el Major de Qatar, donde había por repartir 2000 puntos y más de 1 millón de euros en premios. La realidad es que los número 1 lograron enderezar su camino luego del boicot y también sus malos resultados tanto en Chile como en Miami, y es por eso que alcanzaron la final y consiguieron su segundo título de la temporada. Además, las número 2 del mundo empezaban a amenazar a las número 1 que no encontraban fisura y de esta forma conquistaban de vuelta un título y derrotaban nuevamente a las número 1, lo cual las posicionaba primeras en la carrera y además recortar demasiados puntos que hacían que la pelea por el número 1 esté cada vez más candente. Para Bruselas hubo algunos cambios de parejas un tanto raros. En principio el Lobo se anotó junto a Alex Ruiz. Esto tranquilos igual fue por una lesión, obviamente lo saben porque siguen jugando juntos, y además hubo un cambio muy sorpresivo donde el Gato Tello decidía romper con Tino Libac y Martín Dineno por su parte con Javi Garrido. De esta forma los amigos argentinos iban a pasar a jugar juntos y Javi y Tino, que quedaban solos, también harían efectiva su unión. Algo importante es que los número 1 ya definitivamente encarrilados volvían a conseguir su título número 3, pero sobre todo en el lado femenino Paula José María y Ari Sánchez podían conseguir nuevamente un título, y entonces, como te dije, si ya estaba candente con todos los títulos que venían obteniendo las número 2, había alguien que definitivamente iba a tratar de impedirlo a toda costa, y estas eran las número 1. Les obliga a mencionar a grandes parejas que hasta ahora no hablamos mucho, pero la realidad es que teniendo unos número 1 y número 2 en un tan alto nivel, tanto en femenino como en masculino, pasan a un segundo plano. Entre ellas podemos mencionar por ejemplo a Lucas Bergamini junto a Paquito Navarro, que han alcanzado en varias instancias, en varios torneos, las semifinales y muchos cuartos de final, o también Mike Yanguas y Coqui Nieto, que en 5 torneos alcanzaron 4 semifinales, realmente un nivel altísimo. Por el lado femenino tenemos a unas número 3 del mundo que han llegado a la final en el primer torneo, y además también vienen demostrando un nivel muy alto. Estoy hablando de Claudia Fernández y Bea González, que incluso han hecho algunos batacazos, y ya vamos a ver que la temporada le va a estar guardando una linda sorpresita. El mes de mayo nos encontraría nuevamente en suelo latinoamericano. La primera parada, Asunción, donde habría muchos cambios de parejas. Edu Alonso se unía con Jairo Bautista, Juan Luis Bri lo haría con José Diestro, Campagnolo separaría caminos con el Tiburón y uniría fuerzas con Nachi Saje. Rubio rompería con Pablo Lijó y unía caminos con Javi Ruiz. Francisco Guerrero y Javi Leal, 2 amigos de la infancia, se inscribieron juntos. Por su parte, Alex Chozas y Sancho también lo hicieron. Podría seguir mencionando muchas parejas, pero como te das cuenta fue un momento de la temporada en el cual muchos proyectos decidieron romper. Por el lado femenino, Sofía Araujo rompería con Martita y se uniría a Andrea Austero, por lo que Alejandra Alonso lo haría con Ortega. Osoro formaría un proyecto junto a Martina Calvo. El baile no era solo en parejas masculinas. Hubo una de estas parejas que dio el batacazo en suelo paraguayo. ¿Te acordás cuál es? Pero antes vayamos con el cuadro femenino. Bea y Claudia conquistaron su primer título, pero tuvieron que derrotar a las número 1 y 2 del mundo, algo que sería habitual y sería una posición incómoda también para las jóvenes jugadoras españolas, porque al ser preclasificadas número 3, siempre, a no ser que pase algo raro y las número 1 o 2 caigan antes de semifinales, van a tener que derrotar a ambas parejas, y eso obviamente las pone en un camino más difícil. Quienes dieron el batacazo por el lado masculino fueron Diestro y Esbrí, que derrotaron a Coello y a Galán en cuartos de final. Luego
Se ve que quedaron exhaustos de victoria y no pudieron ante un Leo Burger y Pablo Cardona, que se colocaban en su primera final de la temporada frente a un Chingalán que conseguía su quinta final consecutiva y además conseguirían otro título más. Buenos Aires sería un torneo histórico, el único en toda la temporada que contaría con la presencia de Open Court. Hablando en serio, fue un torneo histórico porque se rompió el récord de asistencia a una jornada de pádel donde 16.156 almas estuvieron presentes en Parque Roca en la jornada de semifinales. Este fue un torneo con gran pádel, sobre todo porque las condiciones de la pista básicamente limitaban a los golpeadores y había que utilizar mucha táctica, muchas piernas y sobre todo mucho estado mental para no irse del partido y poder aguantar estas condiciones. Buenos Aires, por el lado extra padelístico, tuvo sus complicaciones. En primer lugar, algunos jugadores que se quejaban del frío y de un mal olor, como en este caso Coello. Que haga frío, vale, pero la mierda que hay, Sí. es tremendo, es abono. Huele raro. ¿Sí, no? Sí. Y además el día viernes hubo un desperfecto en la pista, por lo que la jornada de cuartos de final se tuvo que suspender, haciendo que el lado femenino se juegue a puertas cerradas y el lado masculino se pase todo al día sábado, por lo que la jornada del sábado comenzaría a las 9 de la mañana, terminaría a las 2 de la madrugada. Esto significó que algunas parejas tuvieron que jugar 2 partidos, entre ellos Agustín Tapia y Arturo Coello. Esta también fue el torneo donde Lucas Bergamini y Paquito Navarro alcanzaron su primera final, venciendo a Chingalán, donde en realidad Alejandro Galán debió abandonar por problemas estomacales. Así que de esta forma, en la final, de manera muy sencilla, Agustín Tapia y Arturo Coello conquistaron un torneo más en suelo argentino, donde la verdad que el público hizo sentir su favoritismo por Agustín Tapia sobre todo. Por el lado femenino fue un torneo atípico también porque Paula José María la vimos constantemente con un cuellito, como se le dice acá en Argentina, y también una campera que muchos pensábamos que era por el frío, que sí hacía mucho frío, pero después obviamente jugando y entrando en calor ya no era necesario. Pero lo que pasó es que jugó con un cuadro febril bastante fuerte y de todas formas se consagraron campeonas con una Paula que ni siquiera se pudo quedar a la premiación. Lo hicieron ante Bea González y Claudia Fernández, que llegaron y dieron un muy buen papel en la final. De esta forma, Ari Sánchez y Paula José María conquistaron su título número 40 juntas, una de las parejas más largas hasta ahora en World Padel Tour y también en Premier Padel, y la verdad es que cada vez vemos menos proyectos así de largos, así que enhorabuena por ello. El próximo torneo sería el segundo Major del año, donde tendríamos algunas particularidades, entre ellas sería el último torneo de muchas parejas. Además, por otro lado, el set más largo de la historia con 98 minutos disputados, más de 1 hora y media, y también tuvimos una campeona de Roland Garros que tan solo había sido campeona hace un par de días y jugó el Italy Major. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Sara Errani. Esta fue una semana jodida con algunas lesiones porque, por ejemplo, Tomás Leigue sufrió una lesión en su tendón de Aquiles, o también Martín Dineno tuvo una lesión que le dejó el tobillo así. Por su parte, Juanito estrenaría un look calo Rafa Nadal. De todas formas, nada cambiaría frente a Chingalán, que llegaría a una nueva final y con mucha presión porque se enfrentarían a los número 1 y hacía 343 días que no podían ganarle, prácticamente un año. En una actuación notable podrían romper esta maldición y esta mala racha frente a Coello y a Tapia y ganar el título en suelo italiano. Por el lado femenino, Delphi y Gemma también romperían algunos tropezones o dejarían atrás algunos tropezones que habían tenido en esta última parte de la temporada para volver a conquistar un título. En este punto tenemos que separarnos de la pista y mencionar la sorpresiva entrevista que dio Juan Lebrón con el Chiringuito, donde mencionaba algunos detalles que había tenido debido a su separación y también algún encuentro en el Mundial con Alejandro Galán. Hay mucha gente que en realidad esta entrevista hizo que se dividan algunas posiciones, una que sostiene que está bueno este tipo de entrevista para ampliar la masividad y el deporte del pádel, y otra que es algo malo y que preferible ser un poco más de nicho, por así decirlo, a tener que expandirse a través de polémicas. Si vos tenés una postura marcada, nos gustaría saber cuál es en los comentarios. Con este clima tenso entrábamos en Valladolid y este sería el torneo estreno para muchas parejas, entre ellas Campagnolo y Gala, Sager junto a Patiniotis, Icardo junto a Ortega, Jensen junto a Alonso, mientras que sería el último torneo juntos de los mágicos,
Tolito y Alfonso. De todas formas, todas las luces apuntaban a Juan Lebrón y Alejandro Galán en una hipotética semifinal que se daría entre ellos, que en realidad se terminaría dando porque cada uno ganaría sus respectivos partidos. Juan Lebrón debería ratificar todas las palabras que había dicho y sobre todo ratificarlo dentro del 20x10, cosa que lograría hacer acceder a la final y además ganarle a Alejandro Galán, obviamente independientemente de los compañeros que haya tenido cada uno después de su separación por primera vez en 2023. Por el lado femenino, Delphi debería abandonar el torneo por una lesión, por lo que la final sería entre las número 3 y número 1 del mundo, donde el partido decantaría para Paula y Ari, que conseguirían otro título. En el caso masculino, Coello podría festejar junto a amigos y familia en su pueblo natal, en su ciudad natal en realidad, y ganar otro torneo más. Burdeos fue probablemente uno de los torneos más accidentados del año, donde tendríamos las ausencias de Delphi Brea y Juan Lebrón, y luego Alejandra Alonso y Ari Sánchez también sufrirían lesiones. Alejandra Alonso con un golpe en pista tratando de recuperar una pelota, y Ari Sánchez que perdería en cuartos de final, de todas formas bastante mermada por su lesión, incluso se la vio bastante compungida. Con un panorama claro, las número 3 del mundo llegarían a la semifinal de una manera sencilla, obviamente hablando del más alto nivel que tienen ellas, pero se chocarían contra un muro imposible de demoler, y estoy hablando de Sofía Araujo y Andrea Austero, quienes se llevarían su primer título de la temporada. Sin embargo, por el lado masculino ya veíamos un escenario repetido, una final entre los número 1 y número 2, donde ya Coello y Tapia, recuperados de aquel golpe en Italia en el Major frente a Chingalán, conquistaban su título número 6. En este punto, una de las sorpresas del año se haría presente. Debido a la lesión del Lobo, Franco necesitaba un compañero, y es por eso que salió a buscar a Maxi Arce, quien se encontraba cercano al puesto 1200 del ranking y estaba en lista de espera para el próximo torneo en Málaga. Es por eso que Maxi, vamos a ver que fue un protagonista importante en este torneo. Por su parte, Augsburger y Cardona jugarían su último torneo juntos, y esto fue algo que sorprendió a todo el mundo porque le habían derrotado en esta misma temporada a los número 1, los número 2, a los número 3 del mundo, alcanzado las finales, varias semifinales, incontables cuartos de final, y decidían separarse, una pareja con mucha proyección, jugadores jóvenes y que tan solo habían conseguido esto en 6 meses. Sus compañeros iban a ser el Gato Tello para Cardona, que se había forzado a unirse porque la unión en realidad se da a través de Martín Dineno y Leo Burger, que son quienes toman las decisiones en la pareja de romper. En Málaga vimos uno de los momentos más graciosos pero papelonescos a la vez, donde Flavio Abate sacó 3 veces, ni el árbitro ni los jugadores se dieron cuenta. Además, Carolina Navarro junto a su familia y amigos jugaría por última vez en suelo malagueño en su enorme e indiscutible carrera. Este fue un torneo particular donde Tolito y Alex Chozas alcanzaban unos cuartos de final, derrotando a los hermanos Deus en octavos, realmente con un partido que creo quedará para la retina de ellos y la memoria por mucho tiempo. Además, Arce parecía que se complementaba con Franco como si jugaran de toda la vida, hasta que se chocaron con Chingalán, y parecía que todos los torneos solamente tenían el lugar reservado para 2 parejas. Y sí, obviamente, como adivinaste o como supones, era Chingalán y también Arturo y Tapia. Por el lado femenino no podemos decir lo mismo, porque Claudia y Bea alcanzaron nuevamente la final y en este caso conquistaron el título, dejando algunas cómicas fotos en suelo malagueño, y además ya estábamos viendo un nivel imbatible de parte de Arturo y Agustín, que conseguían otro título más y prácticamente mantenían un historial increíblemente positivo contra los número 2, que tranquilo y tranquila que ya vamos a repasar al final cómo quedan los mejores historiales o los historiales más interesantes, con más condimento de esta primera mitad. Tarragona sería el protagonista de nuestro último torneo en esta primera mitad, donde harían su estreno Leo Burger y Martín Dineno, y también Pablo Cardona junto al Gato Tello, que no desplegarían su máximo esplendor. Un nuevo enfrentamiento entre Lebrón y Galán, que ubicaría a Chingalán por ya incontables veces en la final, y por el lado femenino algo distinto. Estamos hablando de la posibilidad real de Delphi Brea y Gemma Trae de convertirse en las número 1 del mundo si salían campeones, no importara contra quién jugaran la final. Es cierto que Gemma Trae ya lo tenía adjudicado el número 1 de forma individual, obviamente se unieron este año, entonces por acumulación de puntos del año pasado, Gemma tenía una leve ventaja por sobre incluso Ari Sánchez y Paula, y ni que hablar de Delphi. Tapia y Coello también alcanzarían la final, al igual que Chingalán, en este caso pasando ante unos duros rivales en semifinales que los forzaban a un tercer set, cosa que no era para nada sencillo contra Coello y contra Tapia,
competencia, y en este torneo también sucedería algo histórico, porque batirían el récord que mantenía, o en realidad no el récord, pero la marca como la segunda pareja más ganadora, en el caso masculino, entre Fernando Velasteguín y Pablo Lima, porque Arturo y Agustín conseguían su título número 36 juntos y, como te dije, pasan a ser la segunda pareja más ganadora del pádel masculino. Todavía les queda por superar, ni que hablar, a unos prácticamente y muy lejanos imbatibles Velasteguín y Juan Martín Díaz. Sin embargo, no serían los únicos protagonistas cargados de emoción, porque luego de 12 años una jugadora argentina volvía a la cima del ranking en el pádel mundial. Sí, como adivinarás y seguramente recordás, porque pasó hace bastante poquito, Delfina Brea y Gemma Triay se posicionaron como la pareja mejor rankeada en el pádel femenino, y tenemos que remontarnos a Cecilia Reiter, que fue la última jugadora argentina que supo estar en ese lugar. De esta manera, la carrera al Finals de Barcelona estaba más tensa que nunca, y así es como se encuentra hoy en día. Acá te van algunos datos y momentos que te aseguro no los vas a ver en otro lado. Debido a la PPL, obviamente esta fue una temporada caracterizada de lesiones, y si vos pudiste, vos digo como si vos compitieras, pero si un jugador tuvo la posibilidad de no tener ninguna lesión, al menos no grave, o que le impida jugar, realmente tuvo una ventaja por sobre muchos otros jugadores. Entre las lesiones más destacadas tenemos a Legue, a Dineno y Ostero por algún golpe dentro de la pista, incluso ya te los mencioné en este video. Luego la lista es interminable, pero por mencionar los más resonantes tenemos a Stupa, ausente en Qatar y en Bélgica, Tapia con su lesión en el ligamento de la mano en Santiago, Tino Libac, que aún permanece ausente y su recuperación la mantendrá fuera de las pistas hasta Düsseldorf, John Sanz, quien sufrió un esguince de tobillo, Jairo Bautista con una rotura del recto abdominal, Sancho por su parte también con una rotura, en este caso del tendón del codo derecho, Javi Garrido no quedaría exento de lesiones y se perdería a Tarragona, Lucho Capra con su operación de rodilla, Ari Sánchez, Delphi Brea, y te prometo que podría seguir y seguir. A veces no somos conscientes de lo que exige el cuerpo para competir al altísimo nivel que lo hacen estas bestias, así que desde nuestro humilde lugar le mandamos el mayor apoyo y obviamente una pronta recuperación a todos los jugadores y jugadoras que hoy en día se encuentran lesionados. También te quiero mencionar 3 escaladas meteóricas en el ranking. El primero de ellos, los hermanos Deus, que pasaron de ser los números 80 y 90 en ranking individual a los números 37, más del doble de la escalada en una sola temporada, en realidad en la mitad. Otro caso incluso más drástico es el de Tolito y Gonza, que como te mencioné tuvieron esa oportunidad única que aprovecharon en Cancún y en Gijón. Tolito partiendo del puesto número 164 y Gonza partiendo del 139. Esto da como resultado aproximadamente una pareja que da como promedio la mitad de esos puestos, o sea, cerca del puesto 85. Hoy en día se encuentran, o en realidad en su último torneo, se encontraban en el puesto número 17. Por último, el récord absoluto lo mantiene Maxi Arce, que escaló 982 puestos en solo un torneo. Sí, ese que te mencioné que jugó junto a Stupa en Málaga, y ahora acumula más de 1011 puestos escalados desde que arrancó la temporada, e incluso desde aquel torneo, o sea, en los últimos 2 torneos, escaló más de 1000 puntos, lo cual lo ubica en el puesto 171 del ranking hoy en día. ¿Cómo quedan entonces los 3 historiales, desde mi punto de vista, más tensos y con más picante en este 2025? Estoy hablando de Paula José María y Ari Sánchez frente a Delphi Brea y Gemma Triay. Además, Juan Loble de Verón junto a Franco Estupacsuk frente a Galán y Chingoto, y también a Chingoto y Galán frente a Arturo y Agustín. Delfina Brea y Gemma Triay llevan un historial positivo frente a las número 2 del mundo actualmente de 5-1, obviamente excluyendo aquel insólito empate en Santiago. Alejandro Galán y Federico Chingoto sostienen una ventaja de 2 victorias frente a Estupa y el Lobo, lo cual obviamente amplía un poco más esa brecha que ya existía entre Ale y el Lobo. Esto obviamente aclarando que no estoy teniendo en cuenta la no participación de Stupa o la no presentación de Stupa en la final de Santiago. Por último, el King y el Mozart tienen una ventaja de 4 partidos. 5-1 es el historial frente a Chingalán, que solamente los pudieron derrotar en la final del Major en Italia. Ahora bien, ¿quién fue el jugador con más cambios de pareja en esta primera mitad? En primer lugar, comparemos el top 20 de las inscripciones en Riad, que fue el primer torneo, y Tarragona, que fue el último. Hasta la pareja 4 no tenemos modificación. Luego hay que hacer algunas salvedades, como la de Momo González y John Sanz, que jugaron separados debido a la lesión de John. Luego
24 de los 40 mejores jugadores decidieron no continuar con su proyecto. Eso significa que el 60% puso fin a el camino que tenía con su compañero en tan solo 6-7 meses, y algunos incluso lo hicieron más de una vez. ¿Quién fue el jugador dentro del top 10 que más cambios hizo entonces? Te doy algunos segundos para que lo escribas en los comentarios mientras te cuento que fueron 4 compañeros, y también te invito a que me cuentes si hubo algunos otros que vos tenés conocimiento. Es imposible repasar todos los jugadores que han cambiado más de 4 veces fuera del top 100, porque también te voy a mencionar otro caso con 4 cambios pero un poquito más lejos en el ranking. En este caso me estoy refiriendo a Miguel Lamperti, que jugó con 4 compañeros. Lo hizo con Juan Rubini, con Alex Chozas, con Mario del Castillo y también con Santi Goz. Ahora bien, el jugador dentro del top 10 que más cambió fue Javi Garrido, y eso que estuvo lesionado en algunos torneos. Su primer compañero de la temporada fue Martín Dineno, luego tuvo ahí un parche al quedar sin compañero con Tolito Aguirre, Sancho Gutiérrez y también con Diego Gil. Creo que esto representa un poco los síntomas de un pádel muy revolucionado y donde los proyectos a largo plazo cada vez son menos. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado este resumen de la primera mitad, que realmente llevó mucho tiempo armar, mucha recopilación de datos y también traer muchas imágenes. Así que si te gustó este video te invitamos a dejar tu me gusta. Obviamente ayuda muchísimo que te suscribas. Más del 95% de la gente que mira nuestros videos no está suscrita, y realmente es solo un clic, te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Desde ya te invitamos a ver otro contenido que tenemos en el canal, muy interesante, de investigación, de parejas y también algunos casos particulares como la creación del pádel o la creación de World Padel Tour. Muchas gracias por ver el video hasta el final, y te recordamos que de todas formas, aunque no haya más Premier Padel por lo menos por este mes, sí va a haber otros torneos como por ejemplo FIP, PPL y algunos showmatch interesantes, así que estate prendido al canal. Nos vemos en la próxima.